Hola, buen día a todos. Estamos con el arquitecto David de la Mora. Arquitecto, muy buen día. Mucho gusto. Él forma parte de la oficina Diestro, Inversiones Inteligentes, donde nos va a platicar el día de hoy lo importante que es hacer un plan de negocios para tomar una decisión antes de comenzar a diseñar, ¿verdad? Es correcto, Abraham. Mira, te platico un poco lo que hacemos. En Diestro sabemos que hay muchísimos inversionistas en la ciudad que están buscando generar proyectos exitosos, pero existen muchas dudas porque son temas muy complejos, ¿no? Entonces nosotros nos especializamos en poder realizar un estudio de negocios donde le demos la seguridad a nuestros clientes, a los inversionistas, de que el proyecto que van a emprender realmente va a ser muy redituable, va a ser un proyecto exitoso, y evitar que los riesgos que todo proyecto tiene, que todo proyecto lleva intrínseco, pues vayan a generar que su proyecto fracase, ¿no? Hay muchos ejemplos en la industria donde inversionistas no toman en cuenta muchos parámetros que obviamente lo deberían de hacer, y eso hace que sus proyectos, tal vez sus recuperaciones de inversión sean muy lentas, y no lleven el ritmo que deberían de llevar para que para ellos hubiera sido un ejercicio redituable, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros generamos estos planes de negocio, generamos todo un análisis para evitar que esto se dé, para que cada inversionista y cada proyecto sea un proyecto redituable y sea un proyecto memorable también para ellos, ¿no? Exitoso, excelente. ¿Cuáles son los pasos? Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo un terreno, ¿verdad? Y me acerco con ustedes para preguntarles, oye, necesito que me asesoren para saber qué podemos construir en este terreno. Es correcto. Son 8 pasos los que, digamos, de manera general tenemos que trabajar para generar un proyecto exitoso. El primer paso sería vocacionar el negocio, vocacionar la oportunidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú puedes tener ya un terreno, ser propietario de este terreno y, no sé, se encuentra en una zona X de la ciudad donde tú puedes tener la percepción, sin ser el experto en el tema, a lo mejor, no sé, tú puedes ser comerciante o dedicarte a cualquier rubro, y a lo mejor no estás familiarizado con el tema de la construcción o de este tipo de negocios. Bueno, tú puedes ser propietario de ese terreno y tal vez pensar que, por ejemplo, edificar una plaza comercial sería un muy buen negocio para ese terreno, para esa ubicación. ¿Qué se me permite en reglamentación edificar ahí? Ahí, por supuesto, los usos de suelo pues no hablan de un uso en específico, ¿no? O sea, los usos de suelo nos van a arrojar resultados donde nos van a abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Segundo, tendría que revisar técnicamente qué puedo hacer en ese terreno, es decir, vamos a arrancar con una serie de estudios técnicos como mecánicas de suelos, para analizar la capacidad de carga que tiene este terreno, ver si es, vamos a decirlo así, si es bueno o malo, si soporta o no, qué tamaño de edificio, etcétera. O sea, hacer una serie de estudios para valorar qué puedo hacer. Primero qué me dejan, después qué puedo hacer, ¿no? ¿Dónde revisamos qué te dejan? Eso, de qué nos dejan, podemos principalmente, sería en el plan parcial de desarrollo urbano de cada municipio, ¿no? O sea, es un tema a lo mejor muy general, pero es lo que de inicio nos va a dar la base. Como tú sabes, los planes parciales no se actualizan muy seguido, digamos, muchos tienen 5 o 10 años de antigüedad, digamos. Entonces nos va a dar un parámetro solamente. Después nosotros tenemos que revisar también si hay una ventana de oportunidad dentro de lo que la reglamentación nos deja para tal vez gestionar con los mismos ayuntamientos si hay posibilidad de eficientar un poquito el negocio. O sea, tú puedes meter solicitudes a los ayuntamientos para revisar si tú puedes hacer de repente, utilizar un poquito más de CUS, o sea, puedes utilizar un poquito más de metros de construcción, no sé.
todo eso se tiene que cabildear ahí. Quizás hablamos de dos parámetros importantes que nos da la reglamentación, que es el CUS y el COS. ¿Los puedes explicar brevemente, por favor? Sí, claramente. Como sabemos, el COS es el coeficiente de ocupación de suelo, ¿no? En español sería lo que de este terreno yo puedo utilizar para desplantar mi edificio, sea cual sea su uso. Por ejemplo, en esta mesa, ¿verdad? Si esta mesa, este rectángulo fuera el terreno, el COS nos dice qué superficie, ¿verdad? Si la mesa mide 1 por 2, tú no puedes construir completamente esos 2 metros cuadrados, ¿verdad? Exactamente. El COS nos diría, por mencionar un ejemplo, puedes utilizar solamente el 60% de tu terreno. Esto no quiere decir que solamente, digamos, de este límite aquí pueda desarrollar mi terreno y el resto lo tenga que dejar libre. Obviamente va a haber temas de restricciones posteriores, frontales, laterales, que esas son las que van a dejar a final de cuentas un área donde yo ya como arquitecto de manera libre puedo diseñar, ¿no? Y después el CUS es como esos metros que yo puedo ocupar de mi superficie, cómo los puedo ahora distribuir hacia arriba, ¿no? Ahí vamos a saber si tenemos oportunidad de generar un proyecto de 2 o 3 niveles, o si tal vez la misma reglamentación me permita hacer 12 o 15 niveles, por poner un ejemplo. Nuestro trabajo también es mostrarle al cliente, comprobarle, por un decir, si vamos a hacer, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero viene al caso ahorita. Si vamos a hacer un proyecto o nos dejan hacer 15 niveles, no necesariamente para el negocio quiere decir que yo tenga que forzosamente utilizar esos 15 niveles. Es ahí donde entra la parte de la expertise. Pues, tal vez hacer 15 niveles por el costo de las grúas, por el costo de la edificación se hace más complejo, y ya en el análisis de los números, digamos, ya no sale tan redituable el negocio. Si estuviéramos haciendo un proyecto habitacional vertical, probablemente sea mejor negocio hacer solamente de esos 12 o 15 que me permiten, a lo mejor hacer 8. ¿Por qué si voy a vender menos unidades? Bueno, porque también tu costo de obra se disminuyó. Tal vez 15 niveles iban a ocasionar tener 2 o 3 niveles de sótano, por ejemplo, obviamente para los estacionamientos. El haberlo hecho más pequeño, si bien no vas a vender tantas unidades, sí vas a tener la oportunidad de eficientar tu costo con menos sótano, ¿no? Que es algo, como sabes, muy caro. Entonces ahí es donde tiene que ver un equilibrio. El que contrates exactamente a alguien que te pueda mostrar dónde está el equilibrio, como lo acabas de decir, para que tu negocio realmente sea la mejor versión que tú puedas obtener con las herramientas que te va a dar la reglamentación y los estudios técnicos. Cómo lo puedo hacer que sea lo más eficiente. No siempre más es mejor en este caso, ¿no? por mencionarlo así. Buenísimo, buenísimo. El segundo paso sería hacer un anteproyecto arquitectónico. Vamos a decir, en Diestro lo primero que vamos a hacer es este análisis de la oportunidad. Como ya mencionamos, ¿qué oportunidad tengo? Es un terreno ubicado en X zona de la ciudad, y ya estudiamos la reglamentación para saber qué nos dejan hacer, y ya hicimos ciertos estudios técnicos para ver también qué puedo hacer técnicamente, ¿no? También vamos a consultar a empresas que están en la industria, que específicamente revisan el tema de la oferta y la demanda, para poder ir haciendo un documento donde vamos a vaciar toda esa información, ¿no? Entonces, además de ver qué me dejan hacer, qué puedo hacer, es también analizar qué está buscando la gente en esa zona. ¿El mercado? ¿Qué está buscando el mercado? Exacto, está buscando vivienda, qué tipo de vivienda, de qué tamaño, de cuántos metros, prefieren X acabados o les gustan otro tipo de cosas. O sea, todo esto nos va dando luz a final de cuentas para poder aterrizarlo en un anteproyecto. Generalmente se pudiera pensar que es un poco al revés. Esto también tiene que ver con un tema hasta cultural de repente, ¿no?
los arquitectos estamos a veces muy acostumbrados a iniciar proyectando, sí, con base en la reglamentación y demás, pero a veces no volteamos a ver el mercado. Entonces este anteproyecto ya, antes de nacer, ya volteó a ver el mercado, ya sabe que la gente busca, no sé, en vivienda vertical busca departamentos a lo mejor de entre 80 y 90 metros cuadrados, que prefieren 3 recámaras en lugar de 2, que los espacios, por ejemplo, para el servicio deben de ser como muy reducidos, si la cocina va a ser de qué tamaño, de qué acabados, no sé. O sea, ya empezamos con algo de luz y el proyecto no es nada más, por decírtelo así, una corazonada. No está en el aire, ¿no? No está en el aire, sino que ya lleva todo un sustento. Entonces, el segundo paso sería hacer este anteproyecto donde toda esa información se vacía o se traduce ya en un proyecto arquitectónico, ¿no? En un anteproyecto, por decirlo así. Excelente. Muy bien. De ahí nos pasamos a un tercer paso. Como te digo, son 8. El tercer paso es un análisis financiero pro forma. Esto quiere decir, los 2 primeros estudios o los 2 primeros pasos no dejan de ser preliminares. Pero cuando ya tenemos los estudios de mercado, ya tenemos un anteproyecto, entonces nuestra área financiera puede empezar ahora a traducir esos 2 pasos en recursos. Es decir, ahora que ya tenemos definido que es una torre de departamentos y no una plaza como lo quería al principio el inversionista, ¿no? Ya en la vocación ya le dijiste que a lo mejor lo que él tenía como una corazonada no es el negocio óptimo. El negocio óptimo es, a lo mejor, si un edificio de usos mixtos, si puede tener cierto comercio de cierta capacidad en la parte baja, por decir, y vamos a desarrollar 8 niveles de vivienda vertical, por decir. Ya se definió esa parte. Ahora viene el análisis de costos, donde nos va a decir, bueno, ese proyecto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto va a ser el costo directo de ese proyecto? ¿Con qué capital cuentan los inversionistas? ¿Qué estrategia de ventas puedo generar para también capitalizar al mismo proyecto? Es decir, vamos a un poco inventar números. A lo mejor el proyecto es un proyecto de 20 millones de pesos, no sé. Los inversionistas pueden tener solamente una fracción de ese recurso. Tal vez no tienen los 20 millones de pesos para generar este proyecto por completo, pero ahí es donde entra el análisis financiero y la estrategia de venta, donde pueden decir, bueno, del 100% de unidades que tenemos para vender, que se van a vender, no sé, el 20% de ellas van a ser una preventa. Esto nos va a permitir capitalizar al proyecto mismo y generar la parte que hacía falta, que complementa el capital inicial que ya tenían los inversionistas para poder desarrollar este proyecto. Eso es, ¿cómo decirlo? Para mí es como oro molido, por mencionar esa expresión, para el inversionista, porque aun cuando los números que se ponen en la mesa en el documento hacen que este proyecto sea viable, el que puedas capitalizar, que el mismo proyecto arquitectónico te permita capitalizarte más, pues genera que no tengas que invertir la cantidad total. Entonces, el rendimiento se va eficientando sobre la marcha. Vamos a partir de un rendimiento, digamos, base, que se va a platicar con el inversionista, pero después estas estrategias financieras y de venta van a hacer que ese rendimiento se pueda eficientar todavía más por la estrategia que se va a tomar de venta, por mencionarte uno de los aspectos del análisis financiero, ¿no? Okay. Obviamente ahí se van a definir vehículos de inversión, los tiempos, no sé, es muy extenso el análisis financiero, pero evidentemente es un paso muy, muy importante. En esa parte ya le dices al inversionista o al dueño del terreno cuánto le va a costar. Sí, ya hay un presupuesto pro forma, como te digo, un presupuesto preliminar, donde el inversionista ya sabe el tamaño de inversión que va a necesitar, ¿no? No es un presupuesto como tal, con detalles de acabados, y todavía no, porque no hay un proyecto, ¿no? Todavía no es un proyecto, todavía no es un presupuesto 100% detallado, o sea, no es como
como el presupuesto que tú necesitas ya para al día siguiente arrancar obra, Uh-huh. pero ya nos da una idea de... Costo por metro cuadrado de construcción. Costo por metro cuadrado, exacto. De hecho, es muy importante ese paso porque ahí vamos a darnos cuenta, evidentemente, de si el análisis está bien hecho, por decirlo así. ¿A qué me refiero? Oye, pues este proyecto que ya me realizaron o este anteproyecto en base a esta vocación ya me da que los departamentos van a tener un precio por metro cuadrado X. Uh-huh. Eso lo vamos a comparar con el mercado. Uh-huh. Entonces, ahí obviamente lo que no va a pasar es que diríamos, oye, pues en el análisis de tu vocación, en el anteproyecto, no puede salirme un precio por metro cuadrado arriba de lo que el mercado oferta porque no lo voy a vender. Uh-huh. De hecho, el tema de vocacionar primero, o sea, que el primer paso sea la vocación, donde te digo que se analiza reglamentación, temas técnicos y el tema del mercado, Uh-huh. lo que va a hacer es de que nuestro anteproyecto esté financieramente dentro de lo que el mercado busca, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que el público meta puede pagar y está interesado en pagar, pues, ¿no? Uh-huh. Una cosa a lo mejor es que puedan pagar X o Y producto, pero otra también importante es ver si ese producto les interesa. Uh-huh. Entonces, en la vocación es donde se analiza esto, que cuando llegamos al tema financiero yo sé que es un tema que pueden pagar y que además es un tema que quieren pagar, o sea, que previamente lo estaban buscando. Lo están buscando. ¿No? Entonces, ahí es donde el proyecto se empieza a perfilar para ser un proyecto exitoso. ¿Cuál es el cuarto paso en el plan? Bien, mira, el cuarto paso es generar un plan de negocio. Okay. El plan de negocio va a tener principalmente 4, digamos, puntos principales, ¿no? El primero es que te va a sintetizar cuál es la oportunidad, entonces, ¿no? Ya hablamos de la vocación, del anteproyecto y demás, ahora ya de manera sintetizada te vamos a explicar como inversionista, como cliente, cuál es tu oportunidad de negocio, ¿no? Después viene un plan de acción. ¿Cómo vamos a llevar ese negocio, esa oportunidad a la realización, ¿no? Se van a definir también los vehículos de inversión. ¿Cómo vamos a tener o qué financiamientos debemos de buscar? Si debemos de buscar más inversionistas. Ahí vamos a tener también una estrategia de venta, cómo nos vamos a poder capitalizar. Y esto en vehículos de inversión, digamos, en ese rubro, en ese apartado, es donde se define toda también esta estrategia, ¿no? Y como cuarto punto sería que el plan de negocios te va a definir cuáles van a ser tus mecanismos de control. Mecanismos de control administrativos, técnicos y legales, ¿no? Es decir, qué mecanismos voy a tener para controlar la obra, qué mecanismos voy a tener legales para el cumplimiento de los plazos y de los costos, y qué mecanismos contractuales también puedo tener con mis distintos contratistas o con todas las personas que vayan a estar involucradas en la realización de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Básicamente el plan de negocio son estos aspectos que te comento. Buenísimo. Sí, el punto número 5 es el plan de proyecto. Uh-huh. Como te comentaba, en el plan de negocio se dio el documento donde se diagnosticó la síntesis de la oportunidad, vehículos de inversión, mecanismos de control, ¿no? En resumen. Y este plan de proyecto lo que va a generar es una guía detallada de cómo llevarlo a cabo, de cómo poder desarrollarlo, ¿no? Se puede nombrar se pueden postular figuras para que dirijan el proyecto y quien vaya a desarrollar esta responsabilidad, quien lleve la responsabilidad de dirigir el proyecto, va a tener el plan de proyecto como guía, ¿no? Esa la entregamos nosotros para que se defina quién lo va a realizar. Depende del proyecto. Hay ocasiones donde nosotros llegamos, digamos, hasta el plan de negocio y entregamos esta guía, pero también nos podemos postular no para desarrollar el proyecto, como decíamos anteriormente, no para construirlo, pero sí para dirigirlo. O sea, nosotros podemos entregar esta guía o entregarla y también ejecutarla, ¿no? Okay. Ese es el plan de proyecto en resumen. El punto 6, la dirección comercial.
Okay. La dirección comercial, digo, como sabemos todos, es fundamental siempre en todo proyecto inmobiliario. Que se venda. Sí, vamos a establecer, digamos, las condiciones o las estrategias de venta. Como decía muy al inicio de la plática, se va a definir qué porcentaje de las unidades necesitan salir en preventa y en qué tiempo debe ser esta preventa. Puede ser que en el calendario de la obra definamos en esta primera parte vamos a tener una preventa que va a durar cierto número de meses. Después vamos a salir, digamos, al mercado en otras condiciones, ya con otros precios, y en una parte final esos precios a lo mejor ya escalaron y el proyecto en su vida que tiene para desarrollarlo ya alcanzó una plusvalía. Entonces no vas a vender al mismo precio ciertas unidades de lo que la vendiste al principio, ¿no? O en una etapa intermedia. Okay. Entonces, esto tiene que estar muy claro en una estrategia. No podemos poner a un equipo comercial, digamos, a que venda a diestra y siniestra y a lo mejor se acabe el desarrollo en un mes, por decirlo de alguna manera. Eso, si bien podría sonarnos a todos como positivo, algo a lo mejor positivo, ya vendí todo mi departamento y todavía no lo tengo, no sé, en obra voy a la mitad. Financieramente tal vez no sea lo mejor, porque pude haber reservado una parte de las unidades, como te comentaba, para cuando ya mi proyecto esté plusvalizado y poderlo vender a un precio mayor, más conveniente. Por último, digo ya los últimos dos puntos o conceptos son ya el desarrollo como tal, es decir, ya llevar manos a la obra literalmente, donde lo que necesitamos es pues aplicar todas estas guías que mencionamos para cuidar pues, los aspectos fundamentales de todo proyecto, que es calidad, tiempo y costo, ¿no? Ya la administración del proyecto ahora sí empieza a trabajar, a cuidar cada proceso para no desalinear ningún punto y que, digamos, el proyecto no se empiece a desviar de su objetivo. Lo tenemos que mantener siempre controlado. Nos gusta mencionar en la oficina que este tipo de proyectos están vivos, ¿no? Si bien tienen una vocación y están ordenados o predestinados para tal o cual función u objetivo, al final de cuentas están vivos, participa muchísima gente en ellos y la labor de controlar calidad, tiempo y costo pues es un trabajo de tiempo completo y de día a día, ¿no? Durante la vida del proyecto es muy importante el tema del desarrollo y la ejecución. Finalmente, cuando ya realizamos este proyecto, se hace un último paso, que ya es el cierre, digamos, del proyecto, donde también le vamos a entregar otro documento al cliente, donde tenemos todas las lecciones aprendidas a lo largo de este desarrollo, ¿no? Lo que buscamos, evidentemente, es generar relaciones a largo plazo con nuestros colaboradores, tanto con inversionistas como con las personas que participan en obra y demás, ¿no? Con el equipo de ventas. Entonces, generar una especie de documento, un listado de lecciones aprendidas, donde puedas revisar a lo mejor donde tuviste áreas de oportunidad en el mismo proyecto, porque al final de cuentas creo que estarás de acuerdo que nadie, seamos una empresa, personas físicas, no sé, no dejamos de aprender. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en ese proceso. Entonces, cada proyecto sirve para revisar dónde tuviste áreas de oportunidad y esas tomarlas como un área de mejora para próximos proyectos con el mismo inversionista, con el mismo grupo de inversionistas o con otros que se generen posteriormente, ¿no? Pero para nosotros es muy importante que al final de cuentas ese camino, esa ejecución cierre con un tema de estas fueron las lecciones, ¿no? Estos son los temas a afinar, a mejorar y aportar de esa manera a que en nuestra ciudad, en nuestro estado, cada vez se generen proyectos mejor planeados, mejor pensados, sí, por el tema de negocio, como ya lo comentamos, pero al final de cuentas
todos nuestros proyectos van a impactar en la sociedad, ¿no? Van a tener una relación con el entorno, y también lo que queremos es que estos proyectos en ese sentido también sean sustentables. No tienen que ser proyectos agresivos con el entorno, con la ciudad, y hasta en eso vamos a ir alineando todos los esfuerzos o todos los estudios para que siempre exista ese, que el proyecto sea exitoso en ese ámbito completo, no solo en el negocio, sino también en cómo impacta la ciudad, ¿no? Entonces, de manera general, estos son los 8 pasos que hacemos para generar un proyecto exitoso. Y hemos conocido muchísimos casos, hay muchísimas anécdotas de cómo esa inversión tardó muchísimo tiempo en regresar, cómo no fueron negocio esos proyectos o impactaron de manera negativa también al tema social, como te decía, precisamente por no considerar que este análisis es necesario. Es importante, es necesario. En otros lugares del país, como en el norte, en Monterrey, están mucho más acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios para asegurarse, a final de cuentas, de que sus proyectos, ya sean de índole comercial, habitacional, deportiva, no sé, finalmente sean un éxito y tengan un impacto positivo, ¿no? Excelente, no se guían por sus corazonadas, sino por datos, ¿no? Claro, a final de cuentas es lo que le da sustento a todo proyecto, tener los datos correctos. Mira, puede sonar a lo mejor ahorita contradictorio, pero también ha habido anécdotas donde el resultado puede ser, ¿sabes qué? Este proyecto que tenías en mente sí es viable, pero tal vez de aquí a 5 años. Necesita la zona donde se encuentra tu terreno, necesita afianzarse, está en ese proceso, porque todas las estadísticas que revisamos también nos dicen en qué momento está esa zona. Okay. O sea, esta zona tiene una tendencia hacia tal cosa. Entonces, ¿sabes qué? Este proyecto que tienes pensado, sí está bien vocacionado, sí puede ser muy viable, pero no hoy. Ese consejo, que a final de cuentas viene en base a los datos, como comentas, es muy valioso, porque tú puedes poner algo que sí va a ser viable al futuro, lo pones hoy, pero no sé si esperar 5 años a que la zona se afiance, los tengas tú como inversionista para sentarte y esperar a que prospere, ¿no? Claro. Finalmente en 5 años pueden llegar proyectos más innovadores, con otras características, con otros acabados, y ya el tuyo se ve un poco rezagado. Puede ser que nuestra recomendación sea aportar tu terreno, venderlo, incluso a veces puede ser mejor negocio que desarrollar algo ahí, no sé. A final de cuentas, nuestra labor, digamos, es decirte cuál es la mejor alternativa para ti en cuanto a esa propiedad que tienes, en cuanto a ese negocio. ¿Qué negocio cabe ahí? Y cuál de los que caben es el mejor para ti, en qué tiempos, en qué características, para que sea, como mencionamos siempre, pues una experiencia redituable y positiva, ¿no? Excelente. David, arquitecto, pues muchísimas gracias. Creo que esta es una cátedra muy, muy importante y muy enriquecedora para todos los arquitectos, los estudiantes, las personas que tienen un terreno y que quieren invertir, que están pensando cómo empezar, ¿verdad? Claro. Creo que les das un panorama pues bastante amplio de todos los puntos que tienen que estar considerando, ya sea si van a contratar los servicios con ustedes o con otra empresa, o si deciden arriesgarse y desarrollarlo solos con ayuda de algún ingeniero o un arquitecto. De todas maneras les sirve muchísimo, porque así no podrán decir que no estaban enterados, ¿no? Claro, sí, el placer es todo mío, y bueno, sí, extender esa invitación digamos, a este público que está por generar un proyecto de inversión, a que sí, como comentas, lo piense, evalúe las oportunidades que tiene, ya sea con nosotros o con otra empresa que se dedique a esto, pero la invitación es a que sí hagan este tipo de estudios. Claro. Son importantísimos, y a final de cuentas, vamos, el impacto económico que tiene hacer este tipo de proyectos exitoso, pues nos beneficia a todos, ¿no? Y hacer lo contrario
por medio de corazonadas o por intuición. A veces, aunque tengas mucho tiempo en la industria, no siempre es lo correcto. Y no quiero decir, ya para cerrar, que tu corazonada necesariamente tenga que ser un fracaso para tu proyecto. Puedes tener una corazonada ya por tu experiencia y hacer un proyecto exitoso, puede ser, pero la pregunta aquí sería, ¿era la mejor versión que podía dar ese proyecto? Ganaste X rendimiento, pero podías haber ganado más aún, o sea, dejaste dinero sobre la mesa por no invertir en un estudio que te dijera bien los parámetros como tienen que ser. Ese es el punto. O sea, no necesariamente un inversionista va a fracasar si no lo hace, pero su rendimiento no se va a medir igual, ¿no? Entonces, ese es el punto. Como cuando visitamos obras ajenas, entramos y vemos algunas distribuciones que dices, funcionan, pero podrían ser mejor, ¿sabes? Podrían ser mejor, claro. Sí, exactamente. Ese es el punto, buscar el proyecto óptimo para la oportunidad que está. Excelente. Y por último, la gente se va a preguntar cuánto cuestan este tipo de estudios. Así ¿Les es. podríamos dar un parámetro? Un parámetro. Claro, este tipo de estudios dependen también un poco del alcance del proyecto. O sea, no sería lo mismo desarrollar, como te decía hace rato en los ejemplos, un proyecto habitacional a lo mejor de 8 pisos, que ese es el alcance, a que desarrollemos un proyecto habitacional a lo mejor a gran escala, que tenga, no sé, cientos de unidades, que la parte comercial tenga tiendas ancla, situaciones por el estilo. Evidentemente puede variar, ¿no? Es un proyecto que hicimos aquí en Zapopan, un proyecto habitacional de alrededor de 40 unidades, digamos, un proyecto yo diría de nivel, de una envergadura media, por decirlo así. Es un proyecto que de costo tuvo 100,000 pesos, 120,000 pesos. Okay. Que para el tamaño de la inversión, claro, de este proyecto, pues por supuesto los valen, porque te aseguran el éxito. Como te digo, el problema de no hacerlo te saldría mucho más caro. Aún vendieras todas tus unidades, te saldría mucho más caro que eso no haber optimizado tu proyecto de inversión, ¿no? Y tener un resultado pues como promedio. Lo vería como en la medicina, ¿no? O sea, tú puedes ir con un muy buen médico y él te puede recetar sin estudios, ¿verdad? Por tus síntomas. Claro. Pero quizás si te haces los estudios, puedes modificar el tratamiento y hacerlo otra vez muchísimo más eficiente, ¿no? Sí, en ese ejemplo de la medicina, ¿cuántas, cómo podemos decirlo? Hasta el autorrecetarte, Ajá. porque según tú tienes... ¿Sabes lo que tienes? Tal o cual, según tú sin estar completamente seguro. Pero te conoces y dices, tú no, esto va a ser esto. Claro, y te hace perder el tiempo y después tu problema se agrava. Sí. Y ya cuando vas con un especialista y te da el diagnóstico correcto, te hace ver que quizás tu problema de salud te lo ibas a quitar o ibas a sanar, digamos, en un par de días y ahora van a ser 2 semanas, ¿no? Nada más porque preferiste no hacerlo, no le diste la importancia, pensaste que tú solo lo podías hacer y solamente le diste oportunidad a tu padecimiento de reforzarse y de ahora la solución es más cara. Un poquito va por ahí. El saber distinguir cómo se va a hacer esta mezcla en el proyecto es muy importante y a final de cuentas es demasiada información que en una experiencia empírica pues que te dé tu profesión como tal, tal vez no vas a obtener. Por eso nosotros estamos basados en muchas estadísticas que genera pues diferentes empresas que son expertas en el análisis de mercado, estadísticas gubernamentales, de cómo se compone la sociedad, de sus ingresos, de sus edades, para poder recomendarle al inversionista hacer esto, ¿no? Ya cuando el inversionista aprecia todo el trabajo que hiciste, todas las estadísticas que consultaste, se da cuenta que el que le recomiendas, perdón, 2 o 3 prototipos y X cantidad de cada uno, sabe y ya confía
que lleva todo ese sustento. Y nos ha tocado muchas veces tener clientes a lo mejor renuentes un poquito, no querían avanzar con el estudio, pero cuando ven el resultado van plenamente convencidos que es lo que necesitaban para animarse y saben que les va a ir bien con ese proyecto, ¿no? De hecho, te puede ayudar mucho tener este documento para que tú en su momento puedas buscar, y nosotros te apoyaríamos en eso, puedas buscar otro inversionista, otros 2 inversionistas, porque ¿cómo los vas a conocer o cómo los vas a invitar a tu proyecto si no tienes un documento que sustente y que les explique cómo es que esa idea que tienes realmente la vamos a poder edificar y realmente va a ser un éxito, ¿no? Necesitas todo ese sustento para invitar a otros grupos a participar en tu proyecto. Incluso el mismo diagnóstico te va a decir qué tanto necesitas complementarte de otros grupos, hasta dónde puedes tener tú un alcance o te conviene complementar con otros inversionistas, o si no, si por el alcance del proyecto y sus características lo puedes llevar tú solo, ¿no? Obviamente dirigido por nosotros y en base a este documento. Entonces, en resumen o como conclusión diría que es muy, muy interesante, muy importante que lo puedan hacer y bueno, nosotros estamos a la orden para ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto David de Diestro. Si gustas compartir en las redes sociales, de todas maneras van a aparecer por aquí. Sí, claro. En Instagram, tal cual viene como Diestro, Smart Investment. Nos pueden encontrar ahí. El mismo nombre para la página de Facebook. Y bueno, de todos modos dejamos el enlace, si gustas, con la dirección, los teléfonos, etcétera, para que se puedan poner en contacto las personas que estén interesadas en realizar un proyecto de este tipo. Excelente, arquitecto, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias a todos, jóvenes, hasta pronto. Hasta luego.